Muy buenas noches, muchas gracias por este tiempo, por esta invitación. Una bendición muy especial para todos los que nos acompañan en esta noche en diferentes lugares. Y bueno, voy a compartir pantalla para que aprovechemos lo máximo posible este corto espacio, reiterando mi gratitud por la invitación. Bueno, ese hay mucho que decir sobre este tema y no estando permanentemente en las actividades de EduPaz, pues es difícil saber exactamente las expectativas, pero si ustedes me permiten, quisiera comenzar con hacer referencia a un salmo que dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Este salmo me encanta como desafío. eh, a pesar de ser una oración, es un desafío que nos coloca frente a la posibilidad de recordar la vida, de recordar el pasado, pero que ese pasado edifique. Ustedes saben que hay diferentes formas de recordar el pasado. Puede ser con amargura, puede ser con nostalgia, puede ser con sentimiento de culpa, de arrepentimiento, pero me encanta este salmo porque habla de recordar el pasado y de contar nuestros días, pero de tal forma que traiga sabiduría. Y en ese sentido quisiera compartir con ustedes un poco de ese pasado personal y quiero comenzar devolviéndome un poquito, solamente 62 años. Esto es en la ciudad de Cali, 1962, cuando fui bautizado como católico. Y desde aquí quiero hacer referencia a algo que vamos a enfatizar más adelante, y es el hecho de cómo los adultos toman decisiones por los bebés sobre su vida en la cual no intervienen esos bebés. Aquí estoy, como repito, bautizado como católico. Con los que están allí no son mis padres, sino mis padrinos, de acuerdo a las tradiciones de la época. Y aquí comienza una historia que eh, encontré por acá también este registro de 1965, ya con con la, eh, el nacimiento de todos los hermanos en la casa. Éramos 7 hijos, 4 mujeres que ustedes pueden ver, todas son mayores, grandecitas, en comparación con los 3 hombrecitos que aparecen después, es decir, tres hombres después de 4 mujeres. Eso que también había otra niña que había fallecido joven, niña, pues. Pero aquí quiero hablar acerca de cómo fui criado entre la rigidez y la predilección. Rigidez de un papá con un carácter fuerte, un papá con cierta formación militar y que de pronto se puede ver por el peluqueado de los niños, ¿cierto? Una tradición bastante rígida, castigo físico constante, pero al mismo tiempo, por razones en las que no quiero entrar por mucho rato, simplemente había algo en mí, que es el niño que aparece allí de blanco, el que ya tenía presagio de calvicie, eh, una especie de profecía allí ya. Este niño tenía algo especial con respecto a los demás. Tal vez una foto tan antigua es difícil notarlo, pero era el niño más blanquito de la casa entre todos estos negritos caleños.
Y eso me generó diferentes asuntos, una cierta preferencia entre mis hermanas y entre la familia, entre las personas adultas. E incluso empecé desde muy temprano a escuchar una, un adjetivo que se usaba para referirse a mí y cuando yo estaba en esta edad no sabía qué significaba. Mis tíos me llamaban de contrabando. Yo no sabía por qué mi mamá se ponía brava cuando escuchaba ese adjetivo o cuando decían que yo era de contrabando. A mí me parecía como un apodo, pero no me ofendía, pero porque no sabía tampoco lo que significaba. Mi mamá sabiendo lo que significaba, pues se enojaba con ellos, pero era solo un asunto de, de risas, ¿no? Para mucha gente. De esta forma, hay una paradoja en mi vida entre, por eso lo menciono, entre la rigidez y la predilección. Luego, bueno, aquí hago referencia a las tres personas de mi casa que ya partieron a la presencia del Señor, dos hermanas y mi padre, y los demás estamos todavía por ahí. Luego llegamos a la ciudad de Bogotá y he colocado este término traslado porque una vez más, insisto, todo lo que pasa con un niño en esa edad es hecho por los adultos, son decisiones en las que los niños o los seres humanos no participamos en esa etapa. Entonces aquí llego a Bogotá o soy traído a Bogotá, 1968, y entonces conozco más familia. Aquí en esta foto aparecen personajes de la familia de mi mamá y de la familia de mi papá. Así que la familia se extiende, pero también con gente que no conocíamos. Aquí vinimos a conocer gente que no conocíamos antes. Y en esta etapa o desde este momento en que llegamos a Bogotá, empiezo a ser violentado sexualmente por un familiar adulto. Desde la edad de los 6 años, empiezo a ser abusado de una forma sistemática y de una forma continuada. Y ya para 1975 aparece la primera iglesia de los hermanos menonitas en Bogotá. En este registro aparecen esos primeros miembros de la iglesia y puedo hablar entonces que soy formado en la familia de la fe, aunque para entonces ya venía siendo formado en una familia de la fe, en otro tipo, en una iglesia bautista donde fui bautizado cuando tenía 13 años. Para esta época de 1975 y cuando conozco esta familia, eh, digamos que ya después de aproximadamente 6 años de maltrato y de abuso, logré hacer frente, logré liberarme de una forma, eh, digámoslo así, tímida de la persona que me estaba haciendo daño, pero en el transcurso de esos 6 años no hubo absolutamente nadie que se enterara de lo que estaba pasando. Esto era un secreto entre la persona que me hacía daño y yo éramos los únicos que sabíamos lo que había pasado. El abuso paró a los 11 o 12 años, no porque el victimario hubiera querido, sino porque como que llegó el momento en el que logré enfrentarme, pero lleno de confusión porque yo no entendía por qué un hombre abusaba de mí y por qué me trataba como si fuera una niña. Así que llego a esta etapa, a comenzar mi adolescencia lleno de rabia, lleno de dolor, lleno de silencio. Y aunque la iglesia se convirtió en el lugar donde pude entablar amistades, servir, jugar y pasé una juventud, una adolescencia muy agradable, muy bonita. De todas formas, en un rincón del corazón tenía cierto dolor y soledad debido a que nadie sabía lo que había vivido. Así que eso se quedó guardado en un cuarto por allá del corazón. Simplemente lo que hice fue empezarle a echar tierrita, a olvidarme, a tratar de olvidarme
y no hablar del tema absolutamente con nadie. Pero sí empiezo eh, a buscar de una manera precoz a las niñas, empiezo a fijarme en las niñas. Yo diría que de una forma demasiado ya adelantada, digamos, debido a lo que había vivido. Mi mirada hacia las niñas era tal vez combinada entre esa búsqueda de afirmar mi masculinidad, pero simultáneamente con una experiencia que ya me hacía verlas con menos inocencia de lo que se debería o se esperaría para la edad, para la adolescencia. Entonces, en esta etapa, aquí en esta foto, ustedes pueden apreciar no solamente mi rostro allí para que quede más claro, sino el de una niña 6 años menor que yo, a la que conocí en esa etapa y que con pocos años después entablamos e iniciamos una aventura de amor en 1982 con esta preciosa niña. Y digamos que me había liberado de todo ese pasado simplemente enterrándolo, pero mi carácter generó una serie de comportamientos, de conductas, entre esos ser agresivo, ser impulsivo y sobre todo ser muy sensible a cualquier ofensa o chiste que tuviera que ver con ser débil o con tener alguna expresión de carácter femenino. Cualquier acusación o cualquier broma sobre ese tema era motivo de conflictos, de peleas y de dolor. Digamos, ese olvido, ese recuerdo que quedó allí enterrado, estaba generando un efecto en mi adolescencia, lo hizo durante toda mi adolescencia y ya en la juventud y cuando empiezo precisamente aquí en esta etapa, incluso he pasado ya por una experiencia de militar, porque tal vez en esa misma búsqueda de afirmarme a mí mismo como hombre, tomé la decisión de prestar servicio militar. Y ya para esa época había salido y había empezado una vida más tranquila, pero que me generaba ciertas reacciones que yo no podía explicar. Yo tenía reacciones que no tengo tiempo de explicarlas o de mencionarlas detenidamente, pero tenía bastantes reacciones que después yo no me entendía, me estaba confundido por qué reaccionaba de esa manera. Y en 1988 decido asumir el desafío de edificar un hogar con esa mujer, con esa niña que había conocido. Comenzamos nuestra vida matrimonial, todavía en el absoluto silencio de lo que había pasado. Noten todos los años que han pasado y la historia de mi maltrato era absolutamente escondida y lo cual generaba soledad en mi vida. De esta manera, pues ya casado, decido servirle al Señor, decidimos con mi esposa servir al Señor y vamos a prepararnos al Seminario Bíblico de Colombia, ya incluso con un hijo a bordo y hasta el momento todavía tenía ese trauma. De hecho, cuando nació mi primer hijo, y voy a mencionar aquí de una vez lo que podíamos llamar, eh, o lo que yo he llamado aquí, educando hijos libres de la herencia de la amargura. Cuando nació mi primer hijo, la persona que me agredió, siendo de la familia, fue a visitarnos para conocer a ese hijo y él tenía al niño en la cuna, y este hombre se acercó a la cuna, se acercó para verlo y nos felicitó por el niño. Y yo estaba allí despertando mis recuerdos y empecé a sentir el mayor de los deseos de venganza y empecé a soñar con que algún día este hombre me pudiera decir que dejara el niño en su casa. El daño que me hicieron a mí se debió a que en la infancia era dejado en casa de familiares
siendo un número tan grande de hermanos, a veces en las visitas se necesitaba dejar a los niños o algún niño en la casa. Al único que me dejaban era a mí precisamente por el tema de la preferencia que había. Me dejaban en casa de esta persona y allí era donde se ocurrían estos abusos. Así que yo soñaba con que este hombre volviera a hacer lo mismo o intentar hacer lo mismo con mi hijo porque yo tenía sueños de venganza, tenía mucha ira guardada y el nacimiento de mi hijo recordó, me hizo recordar todas estas cosas y aspiraba algún día a vengarme de esta persona. Sin embargo, estando allí en el seminario, estudiando, después eh, empecé a recibir acompañamiento de una pastora, de una de mis profesoras, que era pastora también. Ella fue un instrumento de Dios para mi vida en ese acompañamiento de sanidad interior. Y mm, aunque en alguna ocasión yo había manifestado en un retiro con una persona desconocida, un pastor, medio le mencioné lo que me había pasado y él me habló, me dijo que tenía que perdonar, me condujo al perdón, pero pues yo estaba haciendo algo solamente teórico. Cuando en el seminario hago un proceso de sanidad, la persona que me acompañó también me habló del perdón. Yo le dije a ella, mire, yo ya perdoné a esa persona, pero yo siento que mi carácter está afectado por esa experiencia. Entonces ella me empezó a guiar en ese tema y llegó un momento en el que me habló del auto perdón, de perdonarme a mí mismo. Y cuando ella me habló de perdonarme a mí mismo, fue como si hubiera destapado una olla podrida, como si hubiera abierto una herida, como si hubiera destapado un cáncer. Cuando ella me habló de perdonarme a mí mismo, empecé a llorar de una forma que no podía controlar y me di cuenta ese día que guardaba el odio más grande que yo guardaba en mi interior era hacia mí mismo. Ese día eh, empecé ese proceso de auto perdón que me llevó a ser verdaderamente libre de la amargura. Estoy resumiendo esta historia simplemente para ponerlo como punto de referencia. Después de que pasó esto, yo tuve que hacer una investigación en teológica, bíblica, inclusive en diferentes entidades allí en la ciudad de Medellín sobre el tema por razones de académicas simplemente, y me di cuenta que mi caso no era único, que era muy común, que era muy repetido, y entre las estadísticas que encontré me di cuenta que a pesar de que los números y las estadísticas hablaban de un número muy alto de niños abusados en sus casas y por sus familiares, lo que más me asustó fue cuando me di cuenta que los casos callados eran mayores. Es decir, que los niños asustados, tímidos, que no contaban lo que había pasado, era muy grande. Y cuando me di cuenta que yo pertenecía a ese número, tomé la decisión de empezar a compartir este asunto y empezar a advertir, digamos, desde mis compañeros del seminario sobre el peligro que corrían nuestros hijos. Y en ese proceso, como lo estoy haciendo hoy, he decidido hacerlo porque creo que el silencio que me hizo daño a mí puede estar haciendo daño a muchas personas, a muchos niños e incluso a muchos adultos que también, como yo, guardaron su experiencia y nunca la llegaron a exteriorizar. Y en ese proceso, en algún momento, contando esto en algún lugar, la persona, una hermana mía, estaba presente, escuchó el testimonio por primera vez y fue un golpe muy fuerte para ella. Yo para ese entonces ya lo hacía con la mayor naturalidad. Esta hermana fue y habló con otra hermana y entre las dos fueron a buscar al hombre que me había agredido y le hicieron un escándalo sin yo saberlo. Así que el hombre me llamó para reclamarme y para ese tiempo ya yo estaba pastoreando una iglesia. Cuando él me llamó, le invité a que fuera para que habláramos personalmente y pude sentarme frente a frente con él
y darle un testimonio de cómo Dios había no solamente protegido mi vida, porque las consecuencias de lo que Él me hizo no pudieron haber sido muy graves, pero el Señor me había salvado, guardado en medio de esa soledad y además me había permitido perdonarle a él. Le pude hablar del perdón cara a cara y mientras yo le miraba cara a cara, él miraba al piso y ese encuentro fue una evidencia, digamos, de la sanidad que el Señor me ha dado porque me permitió darle un mensaje evangélico ese día basado en la obra de Jesucristo. No puedo decir que se arrepintió ni qué efecto pudo haber hecho en su vida, pero fue un momento de descanso y que, como les digo aquí, me permitió educar hijos que al principio fui bastante sobreprotector debido a la experiencia que yo había vivido, pero que puedo decir que son hijos libres de la herencia. No puedo decir que no tengan sus propias amarguras, pero no llevan mi amargura como herencia en sus corazones. Ya para el 2020, para esta década, ya mis hijos salen de casa, ya tenemos el nido vacío y puedo darle gracias a Dios por permitirnos ahora ser abuelos y recordar este proverbio que dice, corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Así que quería compartir esta experiencia a grandes rasgos para darle como un fondo, digamos, al tema que quiero yo enfatizar. Pero quisiera parar aquí para de pronto escuchar algunas preguntas, algunos comentarios. No sé si, Estelita, tú quieres coordinar ese tiempo. Sí, gracias, pastor. Muy interesante su historia. Usted es una persona sobreviviente, ¿no? Desde la psicología se llama sobreviviente, resiliente, capaz ya de poder contar su historia y que eso también nos mueve a cada uno de nosotros a poder responder de una manera más inteligente, estar pendiente. Entonces, escuchemos aportes, comentarios. Este es un espacio para conversar, recuerden. No vamos a escuchar solo al pastor Nelson, sino que podemos también, a partir también de nuestras historias de vida, experiencias, conocidos, familiares, podemos aportar. Entonces, 2, 3 micrófonos, un aporte corto para poder seguir. Entonces, les escuchamos. ¿Quién desea hablar, por favor? Pastora, Cindy, buenas te noches. escuchamos. Buenas noches. Ya yo prendo la cámara para que me puedan ver. Ahora sí. Per Buenas Perfecto. noches a todos, bendiciones. Tengo una pregunta. Lo que pasa es que, como a muchos a nosotros nos ha tocado vivir en experiencia en carne propia, ¿no? Eso que el pastor estaba contando. También soy una sobreviviente, sí, y no es fácil, no ha sido fácil uno tener que contar la historia de vida, porque no solamente es que lo dejan a uno en una casa, sino que permiten que otra persona se adhiera al grupo familiar, ¿no? En este caso fue la pareja de mi mamá. Muy niña, muy niña. Yo tengo una pregunta, porque eso sí nunca lo he podido como procesar. ¿Cómo hacer que un niño pueda hablar? Porque es que uno cuando está adulto, uno ya procesa, o sea, uno cuando ya llega como a una edad de 12, 13, 14 años, uno como que la propia mente comienza a decir, bueno, hasta aquí, ya es momento de que ya no más, si me toca irme en contra de que me toque irme, pero primero soy yo. Pero ¿qué pasa con un niño de 7, 8, 9, 10 añitos que estamos bajo el miedo? Porque eso es lo que nos carcome por dentro, es el miedo y es el hecho de uno sentir que uno es el que ha dado el pie para, ¿sí? Porque eso es lo que hacen ellos, precisamente meten ese temor en el corazón. ¿Cómo hace uno para acercársele a un niño? Porque a mí me ha pasado como docente, ¿no? Uno tiene la sospecha, porque es que las señales salen a flote. Uno tiene la sospecha, pero uno no puede interrogar a un niño porque legalmente uno no puede hacerlo. Sí, uno no puede hablar con un niño de esa manera sin un acudiente. Entonces, ¿cómo hace uno para que un niño pueda, como, es que no sé si está bien dicha la palabra, empoderarse siendo un niño y tener la valentía que uno puede tener después de los 12 años?
porque uno les dice a los niños, no, el cuerpo le pertenece, el cuerpo es suyo, usted tiene todo el derecho de no voy a besar, no voy a abrazar, no voy a ir a saludar, no quiero, es no quiero. Pero ¿cómo hace uno para un niño poderle hablar de esa manera y decirle no tenga miedo cuando el niño sencillamente no quiere hablar y es que no va a hablar? ¿Y cómo hace uno para decirle a un papá que no quiere ver, porque es que ellos mejor no ven, que está pasando algo sin entrar en la cuestión legal delicada? Lo digo desde el punto de vista de mamá, desde el punto de vista de la fundación y como docente. Bueno, ese es un tema bastante complicado. Yo no puedo decir que tengo una respuesta clara, pero sí quiero mencionar un aspecto, especialmente porque la experiencia que yo viví con mi hermano menor, que era un poco menor que yo, tuvo la misma, digamos, el mismo peligro, corrió el mismo riesgo. Y resulta que él vivió una experiencia en la que cuando alguien intentó em, hacer algo con él, salió corriendo inmediatamente a avisarle a mi mamá. Y yo siempre me pregunté por qué él pudo avisarle a mi mamá y yo no. Y hay un aspecto aquí que tiene que ver con el temperamento. Mi hermano es bastante extrovertido, yo soy introvertido por naturaleza, de tal forma que yo solía guardarme las cosas. A mí me pasaron muchísimas cosas que nunca compartía porque siempre tenía miedo. El miedo tenía que ver con que lo que tú estás diciendo y es uno sentirse culpable. Y creo que tiene que ver con muchas veces por el sistema también de castigo. A veces la disciplina y el castigo de los padres hacen sentir a los niños como que son culpables de todo. Incluso en alguna ocasión llegué a hacer por unos minutos o casi unas horas, ya no recuerdo el tiempo porque estaba muy pequeño, pero yo fui secuestrado. Y ese secuestro que tuve por quitarme algunas cosas que tenía de ropa, duró guardado también por varios años sin que nadie lo supiera porque tenía miedo y sentía que yo era el culpable. Creo que una de las cosas, más que pensar en cómo trabajar con los niños, es cómo trabajar con los padres, para que los padres generen ambientes de confianza en los niños que no, que eviten hacerles sentir culpables de todo lo que han hecho, que les puedan hablar acerca de cómo en su condición de niños son víctimas de personas adultas, que es un poco el tema que quiero mencionar más adelante, que todo lo que pasa con los niños es decisión de adultos y cómo poder que los padres generen ese ambiente en esa relación con ellos de que no se sientan culpables ni malos por lo que haya pasado. Y muchas veces esos sentimientos se generan si el niño, por ejemplo, hace un daño, rompe una vajilla, un vaso, inmediatamente a veces se le castiga, así haya sido un accidente, porque crecen los niños entonces con la idea de que son culpables de todo lo malo que sucede. Entonces me parece que hay un trabajo que se necesita hacer principalmente con los padres para evitar que, digamos, incrementar ese sentimiento de culpa en los niños. Muchas gracias, pastor. Por aquí Paola escribió que una alternativa también para abordar precisamente ese tema con los niños es a través de la lúdica o el uso de los dibujos, el arte y los juegos. Bien, ese aporte. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, inquietud hasta aquí el pastor viene abordando? Por favor, solo un aporte más para continuar. Ahí Sandra Sierra levantó su mano, la escuchamos. Y luego Egna, y hasta ahí cerramos y luego damos el espacio. Que el pastor continúe y tenga ahí su pregunta. Utilice el chat para que no se le olvide. Téngala ahí y la escribe en el chat. Entonces le damos la oportunidad a Sandra y luego a Egna. Muchas gracias. Listo. Buenas noches para todos. Una pregunta. ¿Es posible generar un proceso de sanación sin que haya una exposición o una confesión de lo sucedido? O sea, que la persona puede
generar, pues no sé, o sea, de pronto buscando por su cuenta medios cómo curar o cómo sanar, pero sin que nunca hable del asunto, que lo pueda hacer ella misma, sí sería una sanación real o siempre es necesario que cuente al final con alguien y que exponga lo que le sucedió. En mi experiencia, yo exterioricé conmigo mismo. Quiero decirles que en ese proceso de sanidad, mi pastora, no, digamos, antes de conocer la situación, ella simplemente me puso una tarea, era un trabajo de clase, simplemente era una clase, que era escribir mi vida. Y yo me puse a escribir mi vida en la intimidad personal y fue reflexionando y escribiendo mi pasado totalmente solo, digamos, que pude hacerlo y ahí comenzó ese proceso de sanidad. Ya después lo comparto con la pastora y entonces ahí, digamos, una terapia más profunda, pero yo diría que no necesariamente hay que exteriorizarlo. Y ahorita en el tema, digamos, bíblico que quiero compartir, voy a mencionar acerca de la importancia de trabajar con todas las personas, independientemente de que cuenten o de que hayan pasado una experiencia como esta. Bien, muchas gracias, pastor. Continuamos entonces con Egna. Tu pregunta, por favor, o inquietud. Bueno. Egna, tenemos aquí una imagen que representa tu manito alzada. ¿Quieres aportar algo o fue por accidente? Bueno, entonces continuemos, Pastor Nelson. A lo mejor ella, después de su espacio, puede aportar o expresar lo que está ahí presente. Le escuchamos. Vamos a continuar. Utilicen el chat, por favor, para que no se nos pase nadita y podamos aprender más. Bueno, dice Salmo 127:3: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Quisiera comenzar mencionando no algo exhaustivo, sino algunas cositas con base en este principio bíblico de los hijos como una herencia divina, hablando de la responsabilidad de tener hijos. Yo creo que el tema no es solamente trabajarlo a nivel curativo o de sanidad, sino también de preventivo. Y quiero mencionar 4 cositas que debemos tener en cuenta al tener hijos. Lo primero es que es un encargo divino. eh, es Dios quien pone a nuestros hijos en nuestras manos. Segundo, los hijos son de Dios antes que nuestros. Es decir, la expresión o la realidad bíblica de los hijos como algo que es entregado por Dios, es una forma de decir que son propiedad de Dios, y que los padres estamos es en la tarea de administrar ese tesoro dado por Dios. Número 3, los padres son instrumentos para guiar a esos hijos, para guiarles en todo lo que tiene que ver con la vida, particularmente también con ese conocimiento de Dios. Y número 4, que separados de Dios, esta tarea de criar hijos es una tarea imposible, particularmente si tenemos en cuenta la, la tarea de precisamente guiarles hacia Dios. Ahora, en este proceso de criar hijos, y quiero hacer referencia a esta historia, espero que la mayoría conozca la historia de José, aquel hombre que fue preferido por su papá, pero despreciado por sus hermanos y que fue vendido como esclavo a Egipto. Y en medio de toda esa experiencia que él vivió de primero ser esclavo, segundo ser acosado sexualmente por
mujer de su amo, luego caer en la cárcel por la calumnia que ella misma le levantó, y pasar unos años en la cárcel. Cuando José llegó a Egipto como esclavo tenía 17 años y cuando sale de la cárcel para interpretar los sueños de Faraón tiene 30 años. Ha pasado toda digamos, adolescencia, juventud en este sufrimiento y luego a los, a los 30 años él sale y comienza, digamos, una nueva etapa para él como un hombre importante en el gobierno y tiene su familia. Y siempre me ha llamado la atención, de alguna forma me he identificado con él, porque al primer hijo que tuvo le colocó como nombre Manasés, que significa Dios me hizo olvidar de todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Es decir, él estampó en el nombre de su primogénito el dolor que tenía guardado, que a veces no se expresa en la historia, pero el solo hecho que él diga en el nombre de su hijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre, quiere decir que algo le dolía, quiere decir que quería olvidar, que quería enterrar, que quería dejar eso en el pasado y él sale de la cárcel y se convierte en un personaje importante, pero en lugar de buscar a su familia o al menos a su papá, lo que hace es olvidarse de todo. Él le quiere echar tierrita a todo lo que sucedió y quiere olvidarse. Y el nombre de su hijo evidencia ese dolor que tenía guardado y que él solamente quiere sepultarlo. Sin embargo, después tiene un segundo hijo y le coloca como nombre Efraín, y Efraín significa Dios me hizo fructificar, noten bien, en la tierra de mi aflicción. Es decir, que todavía se acuerda de su aflicción. Y la pregunta es, si con el primer hijo ya había olvidado, ¿por qué con el segundo vuelve a mencionar su aflicción? Esto es una evidencia que él estaba intentando de reprimir ese recuerdo doloroso, pero no era posible lograrlo. Y bueno, conocemos el resto de la historia, que después sus hermanos llegan a buscar comida y se encuentran con él y toda esta experiencia de reencuentro donde él se manifiesta emocionalmente con gritos, con llanto, con dolor, evidencia que él tenía ese dolor allí guardado. Quiero recordar eso para afirmar con base en todo esto lo que vamos a mencionar aquí. Y es lo siguiente. Durante los primeros años de la vida, el ser humano, nadie tiene la facultad de tomar decisiones. En la etapa de la infancia, nosotros no tomamos decisiones voluntarias, sino que los adultos son los que toman esas decisiones. Todo lo que nos pasa en esos primeros años es afectado por las decisiones de los adultos que nos rodean, empezando, por supuesto, por los padres, por el nombre que recibimos, que es una decisión de los padres, y todo lo que sucede, la forma, la cultura, la enseñanza, el vestido, todo tiene que ver con decisiones de adultos que nos rodean. Ahora, algunas personas son amables, respetuosas y buscan nuestro bien, pero otras nos pueden hacer daño, ya sea por maldad o por mala educación. Generalmente las personas, por ejemplo, que son abusadores sexuales, eh, han pasado también por esa experiencia y les ha generado alguna malformación en su comportamiento, en su carácter, que los lleva a ser también abusivos. Entonces encontramos en el camino personas que educan bien, que protegen, que guardan, que cumplen su labor, pero muchos que también nos rodean que pueden hacernos daño. Eso lo vivimos todos los seres humanos mientras estemos en la etapa de niños. Además, crecemos rodeados de niños más grandes que por jugar suelen ser crueles, sin imaginar el daño que nos pueden hacer. El famoso bullying, las burlas, los juegos, que repito, suelen ser crueles, a veces marcan la vida de los niños entre ellos mismos. Es decir, son niños grandes haciendo daño a algunos más pequeños.
y eso todos lo tenemos que vivir. Las ofensas, el maltrato, los abusos y las burlas recibidas en la infancia dejan marcas que afectan nuestra forma de ser en la juventud y muchas veces toda la vida. Esto es algo innegable, eh, inevitable. El carácter se va formando y el carácter se forma con base en las experiencias vividas desde la infancia. Y algunas de esas maltratos o traumas que se sufren llegan a afectar la vida el resto, no solamente en la juventud, sino el resto de la vida. Dice Pablo en su carta a los Corintios, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Este es un versículo un tanto extraño en el capítulo 13 de Primera de Corintios, puesto que ese capítulo está hablando acerca del amor. Y de repente, en medio del diálogo o de hablar acerca del amor, Pablo hace esta afirmación que cierra, es como una especie de paréntesis, y retoma el tema del amor. Entonces parece como si estuvieran fuera de lugar este versículo en ese capítulo. Creo que lo que Pablo está mostrando en primer lugar es que el amor agape que él expresa allí en 1 Corintios 13, no es un asunto de niños, es un asunto de personas adultas. Pero lo que me llama la atención es el uso de la palabra niño que él tiene aquí, que es una palabra, no la palabra común del idioma griego que se utiliza para la etapa de la infancia. Para hablar de la etapa de la infancia se habla de la palabra paideia, de donde viene pediatría, por ejemplo, bueno, estas palabras que tienen esa raíz en paidia o paidion, que es niño. En esta carta, Pablo utiliza una palabra diferente que es nepios y que se refiere no tanto a la franja o a la etapa cronológica de la infancia, sino que se refiere al carácter inmaduro de un niño. Es decir, todo niño, todo paidion es a la vez nepios, inmaduro. Es niño en su forma de comportarse, aparte de ser niño en su cronología. Pero la crítica de Pablo en esta carta, tanto en este capítulo como en el capítulo 3, cuando les dice a los corintios que se comportan como niños, se está refiriendo a esas personas adultas que se comportan como si fueran niños. Y por eso utiliza la palabra nepios, que es una palabra que indica inmadurez. Una persona cronológica y biológicamente adulta se puede comportar emocionalmente, psicológicamente, como un nepios, como un niño inmaduro. Y esto es algo que él critica precisamente de los corintios y nos habla del peligro y de la realidad de vivir como adultos, pero comportándonos como niños. Eso es algo común y que, bueno, yo puedo expresar en mi vida, en mi experiencia personal, en mi etapa adulta, les decía que yo había sido muy agresivo en mi adolescencia, en mi juventud, fui bastante agresivo, pero llegó una etapa en la que crecí, en que ya era una persona adulta, que trabajaba, era todo un señor. eh, y en alguna ocasión un compañero de trabajo me hizo un chiste, un comentario que me hizo sentir ofendido y yo estallé como un niño a agredirlo y me generó un conflicto porque yo me sentí mal de que siendo tan grande ya todavía peleara de esa forma, pero fue uno de los momentos en que me di cuenta que algo estaba pasando conmigo. Eh, Así que hay comportamientos de adultos que a veces no podemos entender, incluso a nosotros mismos, porque hay algo de ese trauma de la infancia que quedó allá guardado. Al entrar en la adolescencia empezamos a tomar decisiones propias. Digamos que por allá a los 12, 13 años, como que ya una persona como que toma decisiones. Ya los adultos siguen tutoreando la vida de una persona, pero a veces los niños ya empiezan a tomar decisiones propias. Pero cuando llevamos heridas, traumas, esas decisiones pueden ser nefastas, ya sea para uno mismo o para quienes nos rodean.
porque el comportamiento infantil de una persona adulta le afecta a la persona tanto como a las personas que lo rodean. Las experiencias dolorosas o traumáticas de la infancia, incluso cuando no las recordamos, nos hacen esclavos del pasado. Asumimos el control de nuestra vida, nos sentimos maduros, pero muchas veces nuestro carácter está dominado por una infancia lastimada. Yo les mencionaba que llegué a mi vida matrimonial, ya es una decisión adulta, autónoma, de casarme, de tener hijos, pero yo empiezo mi matrimonio lleno de situaciones en mi carácter mal formado por esas experiencias, y eso afecta ya no solamente a la persona, al individuo, sino también al hogar o a la pareja. Así que el texto o la experiencia de José evidencia esta realidad de cómo el pasado marca la vida de las personas. Por eso quiero hacer referencia a solamente un tema de carácter teológico, que creo que es la respuesta bíblica más importante en todo un proceso de sanidad. Y repito, o aquí voy a insistir en algo, y es que este proceso de sanidad de los recuerdos es clave no solamente para los que han sido abusados o acosados sexualmente, sino para todos los seres humanos, porque en alguna medida todos tenemos un pasado, una infancia eh, maltratada por los adultos, en mayor o en menor medida, pero algo tenemos guardado porque es una etapa bastante larga en la que adultos gobiernan nuestra vida. Y quiero hacer referencia a estas palabras del famoso Padre Nuestro. Padre, o dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En el mismo oración que Jesús enseña, uno de los puntos clave de la oración es la capacidad de perdonar, así como le pedimos perdón a Dios. Y quiero mencionar entonces el perdón como la herramienta más importante. Yo sé que en este contexto, y quiero hacer referencia a que en varias ocasiones en las que yo he podido compartir mi testimonio, una de las preguntas más frecuentes que he encontrado es, ¿qué hice yo una vez que fui liberado? ¿Qué hice yo para pedirle cuentas a la persona que me hizo daño? Esta es una pregunta que he encontrado en muchos lugares y yo no hice nada. Yo sé que trabajar con el victimario es efectivamente una tarea que se puede cumplir, pero yo no quiero hablar de ese punto, de ese aspecto. Yo quiero hablar de la posibilidad de perdonar al victimario. Eh, Creo que es más difícil hablar de perdonar que de condenar o de cobrar el daño que alguien ha hecho. Por eso quiero hablar más acerca del perdón. La decisión más urgente de la vida al llegar a la adolescencia o al llegar a crecer es el perdón, porque es lo que nos permite madurar en nuestro carácter y en nuestras relaciones interpersonales. El perdón nos permite asumir el control de nuestra propia vida y dejar de ser esclavos de quienes nos hirieron. El perdón es el aprendizaje más imperativo en el discipulado cristiano. Yo he mencionado que incluso el perdón es la lección más difícil de Dios para el ser humano. Es decir, que a Dios le ha costado mucho trabajo enseñarnos el perdón. Es interesante ver que en el Antiguo Testamento hay un libro dedicado al tema del perdón, un libro completo al tema del perdón. No sé si salta a la vista cuál es ese libro. Y en el Nuevo Testamento hay una carta dedicada exclusivamente al tema del perdón, como si Dios quisiera en cada uno de los testamentos dejar claro la importancia de este aprendizaje. Pero como si fuera poco, Él se hizo hombre, se hizo carne, vino a este planeta a darnos la lección más importante de Dios, y es el perdonar a la humanidad. Así que Dios se ha ocupado de que nosotros aprendamos el perdón.
Dice Pablo en Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este es un imperativo que encontramos dirigido a la iglesia de Éfeso en este caso, pero que es para toda la iglesia. Y con base en este imperativo paulino quisiera referirme a tres cosas que la iglesia está en la obligación de hacer. Enseñar a perdonar, enseñar lo que significa el perdón en la Biblia, porque hay conceptos de perdón equivocados en la sociedad, en la cultura, inclusive en la religión. Pero en la Biblia el concepto del perdón a veces choca con los conceptos que tenemos de perdonar. En segundo lugar, la iglesia debe ayudar a perdonar. Cuando, a propósito de la carta del Nuevo Testamento que habla del perdón, es la carta a Filemón, es una carta dedicada al tema del perdón. Allí Pablo está promoviendo el perdón, está guiando a Filemón a perdonar. Y esto es algo que la iglesia está en la obligación de hacer, ayudar a perdonar. Y en tercer lugar, la iglesia debe modelar el perdón. No podemos enseñar a perdonar si la iglesia no lo sabe hacer en el contexto de la comunidad de fe. Y creo que en eso Pablo está haciendo énfasis cuando le escribe a la carta de Efesios. Quisiera referirme a las dos caras del perdón para mencionar un aspecto técnico de lo que es bíblicamente el perdón. Solamente quiero mencionar este tema desde el punto de vista técnico. En el Nuevo Testamento encontramos dos palabras que se traducen al español como perdón. Es la palabra afiemi y la palabra carizomai. Cuando miramos la traducción en español o cuando miramos los textos, por ejemplo, los dos que he mencionado aquí, que es el de Mateo 6:12, donde en el Padre Nuestro dice, perdónanos nuestras deudas, la palabra que se usa es afiemi. Pero la palabra usada en Efesios 4:32, cuando Pablo dice que perdonando unos a otros, utiliza la palabra carizomai. Estas dos palabras podemos verlas como las dos caras del perdón. Afiemi es una palabra que literalmente o en su etimología significa dejar o dejar pasar. En este sentido, afieme, utilizada como perdón, se refiere a pasar por alto la ofensa, a pasar por alto la deuda. Eso es afiemi, es el significado de afiemi, pero su traducción es perdonar. Mientras que carizomai es una palabra que seguramente estamos más familiarizados por el origen de caris, que es gracia, o carismático, que se utiliza para carisma, se utiliza para los dones de gracia que Dios nos da. Entonces tiene diferentes significados la raíz caris, pero carizomai es perdonar. Con esa raíz de gracia, lo que implica este perdón es la de mostrar gracia. ¿Y por qué lo llamo las dos caras del perdón? Porque mientras afiemi, que es pasar por alto la ofensa, es dejar pasar la deuda, tiene que ver con el bien o el bienestar que le hace a la persona que perdona ese perdón. Es decir, cuando yo dejo pasar la ofensa, cuando yo perdono con el aspecto afiemi, estoy sanándome a mí mismo, estoy dándole algo a alguien, pero que me está haciendo un efecto a mí porque estoy dejando la carga que llevo por ese deseo de venganza o por ese resentimiento. Mientras que carizomai es la parte del perdón que afecta al victimario o al ofensor. El perdón, cuando tiene las dos caras, hace tanto bien a la víctima como al victimario. Por supuesto, muchas veces el victimario no está interesado o no se entera. En el caso que yo mencionaba de mi propia vida, pasaron muchos años para que mi victimario escuchara que yo le había perdonado. Yo ya me había descargado de ese odio, pero nunca lo había manifestado. Yo en mi experiencia tuve las dos partes. Primero experimenté lo que era afiemi, que era descansar de ese odio que llevaba dentro e incluso del auto-odio.
Y por muchos años viví esa experiencia de afíeme. Pero cuando me encuentro con él, de una manera accidental, porque no la busqué yo, creo que parecido a lo que le pasó a José, fue Dios quien me trajo a este hombre a encontrarse conmigo. Entonces yo puedo experimentar, mostrarle gracia, mostrar o experimentar lo que fue carizoma. Son los dos caras del perdón que permiten la sanidad de este tipo de experiencias. Termino mencionando las palabras de Jesús en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando Jesús dijo eso, a quienes estaba perdonando estaban repartiendo entre sí sus vestidos y echando suertes. Este texto me impacta porque Jesús estaba perdonando a alguien que no se lo estaba pidiendo. Aquí Jesús, o en este texto de Lucas, también se utiliza la palabra afiemi, que es dejar pasar por alto. Él estaba pasando por alto la ofensa que le estaban haciendo en ese momento, aun cuando sus deudores u ofensores, victimarios, no le estaban reconociendo eso. Por eso, con base en esto, menciono que el perdón no es para quien lo merece, ni para quien lo busca, ni para quien lo pide, sino para quien lo necesita, aun cuando no lo sepa. El victimario no siempre sabe que necesita ser perdonado, pero el perdón se ofrece como una iniciativa que no necesita una condición o un punto de partida del victimario. Es una necesidad que todos tenemos de experimentar el perdón, particularmente de esa etapa de la infancia e incluso la adolescencia, donde a veces fuimos maltratados, unos más, unos menos, pero yo diría que todos llegamos a ser víctimas en esa etapa. No sé si quieran ahora sí hacer preguntas, comentarios. Bueno, muchas gracias, pastor. Escuchamos. Vendan sus micrófonos, sus aportes. ¿Qué piensan del perdón? ¿Qué piensan de la familia? ¿Qué piensan de estas experiencias? ¿Cómo nos interpela la Biblia en ser ese hogar de refugio y de confianza, ¿no? Crear o generar redes de apoyo alrededor de nuestros hijos. Escuchamos. ¿Qué aportes tienen? Preguntas. ¿Usted es un sobreviviente o ha tenido otra Pastora, experiencia? Escuchamos, Cindy. el pastor estaba diciendo algo que es tan cierto. Yo me acuerdo que hace muchos años estuve en un taller donde estaban trabajando la silla vacía y recuerdo ver pasar adolescentes a hacer el trabajo, ¿no? De la silla vacía. Y muchos de ellos estaban dañados, porque uno termina dañado, ¿sí? Estaban dañados por ahí. Y yo decía, hay diferentes mecanismos de sanación. Porque, por ejemplo, ahorita la pastora comentaba en el chat de la ruta de atención y pues ser garantes de, pero cuando no hay el garante, porque es que muchas veces el mismo, digamos, abusador, el mismo maltratador está dentro de la casa, es que no está afuera, está dentro. La mayoría de las veces es un familiar, es el papá, es la mamá lo sabe. Cuento una historia que nos pasó a nosotros dentro de la fundación hace, cuando todavía no estaba legalmente, trabajamos todavía no legales. Una niña de 10 años, eran dos niñas, una de 10 y otra de 12, dormían en la misma habitación y el señor era el papá de la niña de 10, pero no era el papá de la niña de 12. El señor entró, abusó de la niña de 12 delante de la niña de 10 y la mamá lo vio salir de la habitación. Lo vio salir de la habitación. Eso pasó hace 6 años, 7 años más o menos. Bueno, mi amor, espérame, mamá. Hace como unos 6, 7 años. La ruta de atención se logró hacer fue dificilísima. Porque la señora, sabiendo la que cuenta todo, se destapa a través de la niña de 10 años. Y la mamá negaba absolutamente todo lo que se le decía. Y lo que la niña de 10 años estaba diciendo, la señora decía que era una mentirosa. Y tenía a la niña de 11 años en el hospital con hemorragia. Y seguía diciendo que la niña era una mentirosa, sabiendo que ya le habían hecho exámenes y que eso no era de ahora y que ya venía desde hace rato y que
y seguía negándolo. Entonces, en ese momento yo me puse a pensar y yo decía, una ruta de atención es muy bonita y funciona, siempre y cuando el adulto responsable asuma de que cometió un error al no cuidar de lo que tenía, que eran los hijos. Y el adulto responsable, sí, mami, vaya, perdón. Y el adulto responsable muchas veces no asume eso porque le da más vergüenza que al propio niño. Reconocer, reconocer que no fue capaz de proteger algo que le habían dado en custodia, que es el hijo. Entonces, es es complejo ese asunto. Me gusta mucho lo de la sanidad. Muchas veces uno puede hacer desde el área espiritual, hacer la parte de sanidad sin necesidad de llegar al punto de que el niño exponga el hecho, porque muchas veces terminamos exponiendo al niño. Reutilizándolo. Muy bien, gracias. ¿Alguien más, por favor? ¿Algún aporte? Pastora Estela, Elisabela, escuchamos. buenas noches. Buenas noches. Bueno, escuchando todo esto tan importante y tan hermoso que ha compartido el pastor Nelson, a mí se me viene como una inquietud y es, siempre estamos recibiendo capacitación como para sanar el trauma, como para ayudar a los niños, pero tengo un interrogante. ¿Cómo educar a los padres de familia? Sí, ¿aló? ¿Me escuchó? Sí, sí, Sí. sí, perfecto. Ujú. Sí, yo creo que ese es el desafío grande que tenemos y lo que acaba de compartir la hermana anteriormente es una evidencia de esa lucha, ¿no? Los padres que muchas veces eh, no solamente no protegen, sino que además se niegan a las experiencias y creo que son revictimizados los niños precisamente cuando no se les cree. Si hay algo que los padres deben aprender es a respetar o escuchar y creer todo lo que lo que los niños puedan manifestar, por pequeño que seas. Eso es una de las cosas que más he enfatizado yo a los padres, es estar dispuestos a escuchar y a creer. Ese trabajo con los padres es muy complicado desde diferentes ángulos. Encontramos la diferencia, la dificultad que hay entre, por ejemplo, lo que pasa en casa y lo que se enseña en los colegios, entre lo que se enseña en la iglesia y lo que se ve en la casa. Siempre vamos a tener esa dualidad, esa dificultad, pero por eso el trabajo tiene que ser simultáneo. Mientras estamos tratando de ayudar a los niños, adolescentes, es muy importante poder trabajar talleres para padres, para hacerles conscientes. Y yo creo que las personas que de pronto hemos experimentado alguna experiencia como esta, es muy importante que podamos no temer en estarlas recordando, manifestando, porque los casos se siguen repitiendo diariamente. Entonces, que podamos hacer conscientes a los padres acerca del papel que cumplimos y de la tarea que tenemos como administradores de un tesoro que Dios nos ha entregado, que no son nuestros hijos. Por eso comenzaba yo con la importancia de enfatizar que los hijos, antes de ser nuestros, son entregados por Dios y que tenemos que entregar cuentas de lo que hagamos con nuestros hijos. Esa es una tarea que tenemos bastante complicada, pero que no podemos desanimarnos en esa tarea. Bien, muchísimas gracias. Es la invitación clara, contundente, nuestra tarea de seguir haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Padres que cuiden, que protegen y que no descuidan a sus hijos, ¿no? Experiencias traumáticas por exceso de confianza o de desconfianza, ¿no? Confiamos en determinada persona adulta porque creemos que va a proteger, pero descuidamos cuando nuestros hijos o algún adolescente nos está advirtiendo los peligros y no creemos. Entonces es un llamado también de atención.
Muchas gracias. ¿Algún otro aporte, sugerencia? Este es un tema muy antiquísimo, no es nuevo, pero ¿cómo podemos responder desde la teología? Hemos escuchado varios puntos muy importantes, entre ellos el perdón, como garantía también de ser libre la persona que ha sido herida, lastimada, violentada, y que la iglesia está llamada a generar precisamente esos entornos de paz, de sanidad. ¿Qué piensan al respecto? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo estamos trabajando? Pastora, yo me uno a la hermana que habló ahora, que dijo de que sí sería bueno como un conversatorio o algo que nos enseñara cómo abordar a los acudientes, a los padres de familia, a los adultos, porque, ¿verdad? Ahí está la base de todo. Ahorita estaba yo hablando con alguien y estábamos hablando precisamente de que los padres ya no están en las casas, ya no funciona así, ya la sociedad funciona de una manera muy distinta, ya los muchachos, los niños están solos, pues están siendo cuidados hasta en colegio hasta las 4:30 de la tarde, desde las 6, 7 de la mañana. O sea, ya los niños ya no saben ni qué son papás porque ya la sociedad funciona así. Pudiera no sé, un conversatorio, un taller por parte de ustedes que nos pudieran ayudar a nosotros a cómo abordar a sus padres, porque no es fácil, no es sencillo, porque los papás ahorita se excusan en que la situación económica, en que quieren darles mejor futuro a los hijos, en que una cantidad de cosas, en que están viviendo sus propias vidas, ¿no? Ahora ya tenemos Ok, adultos desarrollando las vidas que no pudieron hacer cuando estaban jóvenes y se le olvidan que ya tienen niños que tienen que sacar adelante. Sí, muy sería yo bien. a la propuesta. Sí, Bueno. se los pedimos. Bueno, gracias, Cindy. Bueno, vamos a seguir en esos espacios desde otros momentos. EduPaz lo ha venido desarrollando y es una petición que no está de más. Es algo que estamos llamados a ello. Muchas gracias, Cindy. Cielo tiene su mano alzada y por aquí creo que vi también a Davidson, el pastor, también con su mano alzada. Escuchemos a Cielo. Gracias, Cielo. Buenas tardes, buenas noches, perdón. Buenas Eh, noches. Respecto a cómo manifiestan los niños esta situación, hay otro punto también, no solamente es que guarden silencio, se vuelvan tímidos, sino según mi experiencia, Ujú. eh, también pueden ser niños, pues, normales, ¿sí? No todo el que vemos tímido es porque es el único que haya pasado por eso, sino Ujú. niños en donde eh, se lo muestran como un juego, ¿sí? Como les digo, según mi experiencia. Entonces, la persona lo muestra como si hubiera sido un juego y el niño lo entiende como un juego Ujú. y al final pues piensa que está jugando, que es algo normal. Entonces, aparte de educar a los padres, como las iglesias que tenemos, estas escuelas dominicales, estos ministerios infantiles, poder incluir en estos trabajos también esta parte de enseñarles cuáles son sus partes de respeto, cuáles son las partes que un adulto no debe tocar, hasta qué punto puedo dejar acercar a un desconocido, un adulto o a un familiar mismo. Entonces es importante incluir todo esto en este trabajo infantil. Ujú. Muchas gracias, Celi. Cielo, perdón. Entonces tenemos a Yaceli, Jenny, luego aquí un Opop y luego Angie. Entonces los aportes, sugerencias, escuchamos. Yaceli, te escuchamos. ¿Tienes tu mano alzada? Vale, Vale, bueno, gracias. gracias. Pues en lo personal, ya que he escuchado toda la temática ahorita, es la importancia de como la comunicación. Ujú. Entonces, hay momentos que eh, se como que se malinterpreta de pronto el decir lo que pasa por los temores, ¿cierto? Más que todo en los niños. En lo personal, yo fui abusada
Y para mí era normal permitir que la otra persona lo hiciera porque vino con una intención ya bien planificada, de una manera intencional y siendo un familiar, entonces lo hizo como, como le digo, con esa manera ya intencional de hacer las cosas. Entonces, a eso me refería cuando empezó la charla, por cómo intervenir, cómo ponerle a esa persona un pare, pero ya no con una manera agresiva de decirle, mire, usted está haciendo esto, porque a veces hay personas que lo están haciendo y no lo aceptan, no lo van a decir, no van a aceptar que están haciendo un daño. Ujú, Mm, en lo personal me está pasando en verlo ya de otro punto, porque gracias a Dios ya soy adulta, ya pasé ese trauma, pero lo he tenido que ver en otras personas que lo siguen haciendo y nadie le puede decir pare. Y como no hay pruebas, no hay evidencia de así de una foto, de un video, de algo en específico, ¿cómo intervenir a esa persona? ¿Sí? Y siendo cristiana también, porque profesan la palabra, hablan de Dios y tal vez por eso no se les detecta o no se ven como esa persona que lo está haciendo con esa misma intención de dañar ujú, a otro ser que no tiene la culpa de tampoco de a veces permitir que la otra persona lo intervenga y lo haga sentir cosas que realmente no son sanas, no son buenas. ujú, ujú. Sí, 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 sí. Dura realidad, ¿no? Pasa entre nosotros, pasa entre nosotros. Bueno, muchas gracias. Jenny, sigue luego Pod. Yo creo que hay varios levantados sus manitos y los aportes son bien cortos, concisos, de tal manera que todos nos podamos escuchar. Estamos en un espacio de conversar. Gracias, gracias. O no sé si el pastor quiere dar alguna referencia acerca de lo que acabó de expresar nuestra hermana, ya que estamos aquí como conversando. No, solamente que me llamó mucho la atención y me gustó el videíto que pusieron al comienzo, Ujú, porque la posibilidad de compartir las experiencias genera que se abra confianza en otros para compartir sus experiencias. Y en el caso de los niños pasa mucho, o personas adultas. Yo, después de compartir mi testimonio en diferentes lugares, se me han acercado jóvenes, se me han acercado incluso personas que se identifican como homosexuales ujú, y me confiesan qué pasó, ujú, por qué están en esa condición, y me da la oportunidad de charlar con ellos. Ellos se abren cuando escuchan que no ujú, son los únicos que han pasado por eso. Cuando una persona ujú. escucha que ellos no son exclusivamente los que han vivido esa experiencia, sino que hay otros y muchos que lo han vivido, tienen la posibilidad de abrir su corazón. Ujú. Eso es clave, sí, señor, perfecto. Entonces, en orden de, como estamos ahí levantando la mano, sigue entonces Jenny, luego Bot, Angie, Davidson y luego Hillary. Escuchamos entonces, gracias. Gracias, me parece muy interesante todos estos conversatorios que ustedes están teniendo. Lastimosamente no pude participar anteriormente por el cambio de horario y todo, siempre se me olvida. Mm, Otra de las razones, mi memoria. Pero hoy me pareció interesantísimo todo lo que están hablando y mi inquietud es, nosotros perdonamos porque es un mandato. El Señor nos manda a perdonar y nosotros tenemos que perdonar a la persona que hace ese daño. Pero desde el punto, ¿cómo vamos a ayudar a esa persona para que no le haga daño a otros niños? Para que no siga suelta por allí haciendo daño a otros niños, porque se fue cómoda pensando que ya lo perdonaron, se salió ujú, con la suya, se fue, ujú, no hubo repercusiones en ningún sentido para él por el daño que hizo y se fue, simplemente se fue. Y cuántos otros niños abusó porque yo me quedé callado, porque yo simplemente ya le dije, mira, yo te perdono, la palabra de Dios me manda a perdonarte y de corazón te perdono, vete y no peques más. Estamos seguros que no lo va a volver a hacer, que no va a dañar más niños alrededor de ellos. Esa es mi inquietud. Sí, ese es el gran dilema. Yo creo que hay medidas que se pueden tomar. Yo creo que la experiencia de cada uno es diferente. Yo, en el caso mío, por ejemplo, en la situación que yo viví, no fui el único del mismo victimario. Hubo otros niños en la familia también que fueron maltratados.
Incluso tengo un primo que se volvió homosexual a raíz de las experiencias de abuso que tuvo. Había alguien que estaba amenazando de muerte a esta persona. Fueron como experiencias diferentes, ¿no? En lo personal, yo sentí, digamos, como que el Señor me había puesto esa tarea de perdonar, pero no juzgo el que se puedan hacer cosas para evitar que estas personas sigan dañando. Pero en mi caso, renunciar a la justicia fue una forma de vivir mi perdón, poder renunciar a la búsqueda de justicia. No estoy diciendo que siempre esa tenga que ser la medida, pero fue la experiencia mía. Bueno, gracias, pastor. Mientras seguimos conversando, aquí en el chat estamos colocando un link para que usted tenga la amabilidad, ingrese y pueda como darnos su aporte. Sí, por favor, ingrese y ahí llenar algunos datos muy importantes. Queremos compartir el material, estas grabaciones. Muchas veces se nos puede pasar algún detallito, pero recordando nuevamente, escuchando, podemos seguir atinando en qué hacer y cómo hacerlo. Entonces les invitamos, por favor, ahí está el link para que ingresen y vayan llenando mientras seguimos conversando. Muchas gracias. Entonces, en ese orden de ideas sigue Opot, por aquí está. Él tenía su manito alzada. O si no, Angie, mientras él no aparece, no lo veo. Bueno, entonces, Angie, te escuchamos, por favor. Buenas noches, Buenas noches. bendiciones. Quiero contar un poco mi historia, un poquito. Eh, yo crecí en un hogar, pues, inicio protegida por mi madre. Cuando tenía 9 años, mi madre falleció. Entonces, quedé como desprotegida. Quedé desprotegida porque en sí mi papá es un padre rígido, no demuestra afecto. Entonces, en sí, crecí de esa etapa de los 9 años hasta ahora, bueno, que ya estoy casada, gracias a Dios. Mi adolescencia me tocó sola, y como estaban hablando de los hijos, y es necesario que nosotros como padres podamos cuidar a nuestros hijos, dar ese afecto, ese amor, esa confianza, porque luego yo tomé una barrera de protección, que nadie me hace daño, nadie me hace daño. Yo puedo dañar y a mí nadie me daña. Entonces, cuando ya llegué como al matrimonio, se me hizo duro, duro como mostrar ese afecto porque en sí no tuve ese afecto. Entonces hasta ahora sigo luchando con el dar afecto a mi esposo y a mi hijo. Le oro a Dios también. Y también hubo un tiempo que quería cogerle odio a mi papá, rencor, no. Mi corazoncito estaba lastimado por la forma de él ser, entonces yo ya no lo quería y todo eso. Y le oraba a Dios que mi corazón no hubiera eh, odio, odio y rencor, y aún sigo teniendo como esa protección ahí. Entonces, no en sí no la he, como no sé soltarla, no he sabido cómo soltarla y pues disfrutar de la vida. Entonces, ese es un poco de mi historia de vida. Gracias, gracias. Gracias por abrir el corazón y sentir que este espacio es seguro para contar parte de su historia de vida. Gracias, Angie. Bueno, ¿el pastor quiere decir algo o Sí, continuamos? solamente mencionar que una de las cosas que más dificulta el proceso de perdonar es esperar sentir hacerlo.
Tenemos que partir de que el perdón es una decisión, más que un sentir, es una decisión. Una decisión que puede conducir a sentirlo después. Y la posibilidad de convertirlo en una actitud también. Pero es muy importante partir de la decisión antes que del sentimiento. Gracias, pastor. Decisión antes que el sentimiento. Aquí ya abrió su cámara Opo, entonces él estaba antes que el pastor Davidson. Entonces démosle espacio a Johnny. Ya le veo el rostro, ya sé que es Johnny. Le escuchamos, Johnny. Muy buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí, buenas noches, le Buenas noches a escuchamos. todos, Dios los bendiga. Bueno, pues quería dar un aporte que resulta que hay una problemática y es las cosas que cargamos nosotros almáticas, las situaciones, los problemas, como bien lo decía el pastor ahorita hablando, que cargamos con muchas cadenas de situaciones, arrastramos con cadenas que aún nos han afectado desde nuestros padres y que no se han sanado todavía. Por eso muchas veces las reacciones, lo hablo por mí, que muchas veces hay reacciones que cuando nosotros vamos a Dios y comenzamos a tener una relación con Dios, Dios justamente quiere esa relación de nosotros con Él para mostrarnos nuestro corazón, para mostrarnos las cosas que hay almáticas, las cuales nosotros, por nosotros mismos, no vamos a poder solucionar. Y uno de los mayores enemigos que tenemos nosotros somos nosotros mismos. Que si no ponemos a Dios por encima de todo y en todo lo que hacemos, cuando tomamos decisiones, por muy buenas que sean, pero si Dios no está en el asunto, si no es conforme a la voluntad de Dios, muchas de esas decisiones vamos a dañar a otros o nos vamos a dañar nosotros mismos. Por eso algo tan importante y es para poder nosotros sanar esas problemáticas o esas situaciones almáticas que tenemos, solamente Dios es el único que nos puede ayudar en ese caso. Y nuestro yo, que siempre está allí queriendo dañar nuestra relación con Dios. Eso era todo lo que quería decir, aportar y gracias, está muy bonito todo. Bueno, muchas gracias, Johnny. Seguimos entonces con Davidson. Pastor, le escuchamos. Amén. Dios les bendiga grandemente. Amén. Amén, pastor. Es realmente muy impactante el tema y sobre todo porque nos ayuda a recordar la importancia de el sanar, porque esto es una necesidad. Nosotros muchas veces nos acostumbramos a sanar solamente de manera externa, como muchas heridas que nos hacemos físicamente, tendemos a sanar externamente y por dentro aún la herida sigue estando abierta. Abierta. Y parte de esta sanidad que debemos nosotros vivir, porque ni siquiera es experimentar, es el hecho de perdonar. Y me llama mucho, mucho la atención la manera como, y se lo agradezco mucho al pastor Nelson, la manera como da su testimonio y nos muestra a ciencia viva y a una realidad absoluta lo que significa el perdón. Que no solamente, muchas veces nos han enseñado que perdonar es tener que olvidar, pero perdonar es recordar sin que esto nos cause daño, sin que esto nos cause dolor. Solamente era eso lo que quería aportar. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor. Bueno, continuamos con Hilary, luego Luz Nancy y María. María y luego María Rosa. Escuchemos. Dios bendiga a todos. Amén, amén. No, me quitaron la palabra de la boca. Era ¿Cuál decir lo era? mismo, que realmente
para perdonar se debe como recordar sin dolor, porque si todavía tienes como la herida abierta, cada vez que lo recuerdas te da ira, Ujú. llanto y bueno, tantas emociones, pues eso también puede dar cuenta de que no hay una sanidad del trauma, Ujú, ¿sí? Que ujú. todavía cada vez que lo recuerda es un sufrimiento. Sí. Yo, gloria a Dios, no, yo considero que no tengo ningún trauma. Incluso tuve un padre muy protector que jamás me dejó ir a una pijamada, ¿sí? Y entonces eso me hace dar cuenta ahora de que no soy mamá, pero que si lo llego a hacer, hay que ser exageradamente protector, ¿sí? Así la gente te diga, no, ese papá suyo Ujú. tan bravo o que no te deja hacer nada, pero hay que ser exagerados porque la maldad existe, Ujú. ¿sí? Y uno no se puede confiar. Entonces, que no sea necesario sanar el trauma, sino no llegar al trauma, Ujú. Ujú. evitarlo, evitar tantas personas traumadas, que ese mismo trauma genere daño a otras personas, porque no saben gestionar esas emociones y esa ira que llevan por dentro y hacen daño a los demás de alguna manera, a la sociedad. Ujú. Tenemos una sociedad muy dolida. En Colombia hay demasiada violencia y es Ujú. generacional, ¿sí? Entonces yo he trabajado en comisaría de familia y me doy cuenta de niños violentados porque es que mi mamá también me pegaba así, porque yo sufrí esto, porque desde que estábamos pequeños nos castigaban así. Ujú. Entonces se va generacionalmente imitando estas violencias y es demasiado triste, pero entonces sin Dios, nada, Ujú. sin Dios, nada. Ujú. No hay proceso si no está Dios de por medio. No hay sanidad si no está Dios de por medio. No hay sabiduría para cuidar a esos niños si no está Dios de por medio. Esa es mi reflexión. Muchas gracias. Pastor Nelson, ¿quiere referirse de algo o continuamos? Continuemos, continuemos. Continuemos, eso. Entonces sigue Luz Nancy, Miriam y luego María Rosa. Por favor, corto los aportes. Ya nos quedan 6 minuticos, entonces les agradecemos también que diligencien el formulario. Sí, porfa, ahí está en el chat el link. También ha sido enviado a su WhatsApp, los hermanos aquí presentes que forman parte de este proceso formativo. Para nosotros es muy importante conocer. Bueno, escuchemos entonces. Buenas María, noches, buenas noches. Yo soy Luz Nancy, mucho gusto. Ah, ok, Luz Nancy. Tengo aquí que seguía Luz Nancy. Sí, perfecto, tú Sí, eres. bueno, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, Luz, por darme la oportunidad. Bueno, agradecerle al Ok. pastor por contar esa experiencia que no es fácil. Saber que contar la vida nuestra no es tan fácil de hacerlo, pero bueno, aprendemos mucho. Y quería como preguntarle al pastor que en estos tiempos de tantas situaciones que se viven, con todos estos temas de identidad en los niños, todo lo que está pasando hoy en día con el tema de la ideología de género, esto que tanto está influyendo en esta situación, ¿cierto? Porque escuchaba el pastor que muchos de los que fueron abusados aparecieron diciendo luego que son homosexuales o de pronto lesbianos, ¿cierto? Tantas situaciones que por lo que ocurrido llevó a estos niños a tener a tener una vida diferente, ¿cierto? Tal vez la que no esperaban. Entonces, ahora que se habla tanto de esto, que la iglesia, que como iglesia nosotros, cuando tenemos que recibir las personas que debemos hacerlo, nosotros no debemos, la homofobia no tiene que estar en nuestras comunidades, ¿cierto? De ninguna manera debemos, pero la importancia de poder ayudar a estas personas, de poder, mire lo que pasa, el pastor dice toda su experiencia y habla
cómo Dios lo sacó de ahí. Estoy segura que fue el Señor el que lo llevó a poder contarnos y ayudar antes a otros, ¿cierto? Mientras que los que no tienen esa posibilidad, pues siguen haciendo daño a otras personas porque no conocen a nuestro Dios, ¿cierto? Entonces, como iglesia, cómo podemos ayudar? Qué responsabilidad tan grande de ir allá hasta lo más profundo de cada persona y tratar esas situaciones. Aquí un poquito hablaban algunos de nuestros hermanos, pero pasaron muchas cosas en nuestra niñez que se han guardado. Tal vez todos no hemos hablado, ¿cierto? Y no tenemos el tiempo, pero mire lo importante de este tema. Entonces, como iglesia veo una responsabilidad muy grande de cómo manejar y con todo lo que pasa hoy en día. ¿Qué hacer, cierto? ¿Qué hacer? ¿Cómo poder dar trato a todas estas situaciones? Muchas gracias. Bendiciones. Amén, Gracias, hermana. gracias. Mira, hay una cosa muy importante. Los seres humanos aprendemos todo por repetición. Todo lo que hacemos lo hacemos por repetición. Repetimos lo que han hecho otros antes. Y los conceptos, la cultura, las convicciones son repetición. Si la mentira, el engaño se está repitiendo y repitiendo tanto desde cosas pequeñas, ya que tú mencionas el tema de la ideología de género que no comienza con cosas dramáticas, sino con cosas pequeñitas, con palabritas que han ido metiendo en nuestro vocabulario, en nuestros diccionarios, para ir poniendo semillitas, para ir poniendo ladrillitos, para ir generando esta ideología eh, eh, pervertida de la ideología de género. Comienza con mentiras que se repiten y se repiten y se repiten, e incluso el creyente y la iglesia repite las mismas mentiras, porque cuando son cosas pequeñas que todavía no son tan graves, se vuelven parte de nuestro vocabulario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Repetir y repetir la verdad. Si nosotros nos da miedo repetir la verdad porque la mentira está tan repetida que no queremos ser incómodos, o no queremos perder audiencia, o no queremos escandalizar, o queremos empatizar con el vocabulario que utiliza toda esta ideología y toda la perversión, y callamos la verdad, pues obviamente lo que se va a repetir, lo que los niños van a repetir, y la cultura que se está sembrando es la cultura del engaño. Yo le doy gracias a Dios porque mi experiencia sirvió de protección para mis hijos. Y estoy seguro que para mi nieto también, porque mi hija, con base en mi experiencia, podrá también preparar a su hijo para que no viva lo que yo viví. Y desde pequeños les conté mi experiencia. Con ellos pudimos sentarnos a explicarles lo que me pasó. Ellos conocieron la historia desde muy pequeños, y de tal forma que ellos vivían protegiéndose, aparte de que nosotros los protegiéramos, porque escucharon la experiencia y escucharon la verdad de lo que es la sexualidad desde el punto de vista del diseñador de la sexualidad. Solo la Biblia tiene la razón acerca de lo que es el sexo, y si nosotros no lo vivimos repitiendo, la mentira nos va a ganar la batalla. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, pastor. Ujú. Entonces seguimos con María. Con María Muy buenas Rosa. noches, Ujú. muy buenas noches. Bueno, el tema Buenas es noches. maravilloso y hay algo que, como los momentos pasan rápido, el perdón para mí es pues ese ungüento de la sanidad, ¿no? Porque si uno quiere estar verdaderamente sano, pues hay que perdonar. Pero ahí sobre el tema, la sexualidad hay que trabajarla muy de plano dentro de lo que es la iglesia, porque prácticamente se convierte en un tabú donde creo que cuando llegamos allá como que todo se purifica, nada se habla y de eso no se dice nada. Y yo creo que son tiempos para poder trabajar en los jóvenes en todas las edades, lo que es la sexualidad, lo que es la responsabilidad, porque nosotros necesitamos establecer dentro de nuestras congregaciones lugares seguros. Y esto, si solamente todo este trabajo que están haciendo nuestros hermanos en capacitarnos y en hacer de nosotros mejores personas, es también al interno, allí dentro de nuestras congregaciones, trabajar de igual forma, porque
Tenemos niños que se están levantando allí, profesores, hombres y mujeres que son los que nosotros les confiamos nuestros niños. Y nosotros necesitamos tener personas sanas, lugares seguros, pero como si no se habla, nosotros pensamos que como aceptó a Jesús, ya todo se le quitó, todo se acabó, y eso no es verdad. Eso no es verdad. Así es. Necesitamos trabajar mucho al interior, como si lo estuviéramos haciendo lo que se está haciendo aquí, trabajar en nuestras congregaciones para que convertir en lugares seguros, responsables, llenos de amor, llenos realmente de lo que nosotros anhelamos, niños sanos. Muchas Perdón, gracias. eso es lo que nosotros anhelamos, tener niños sanos. Muchas Y gracias, Pastora María. quienes seamos responsables Ujú, de salvaguardar los niños, bien sean padres, profesores, ujú. personas que nosotros dejamos los niños, vea, tenemos que ser unos guerreros salvaguardando la vida de los niños. Bien, Para bien. mí jamás me callaría. Yo una persona que le está haciendo algo a un niño y yo no sé qué soy capaz de hacer. No se lo permito y paro y lo levanto y yo no sé qué hago. ¿Por qué? Porque es que jamás podemos permitir. Si está dentro de la iglesia, uno tiene que identificarlo enseguida y decirle que tiene que salir de allí. Nosotros no podemos permitir que una persona así esté dentro de un lugar donde tenemos niños. Por eso es que digo que hay que trabajar enorme todo este proceso dentro de nuestras iglesias. Y si estamos en la calle, yo vi por lo menos una situación en un bus en Bogotá, donde yo vi al hombre que agarraba a la niña, una niña como de unos 12 años, y se la traía hacia él y estaba allí manoseando a la niña. Y yo fui, ni lo conocía ni sabía, me expuse a que no sé ni qué me pasara, pero yo fui y le rapé a la niña. Yo fui y lo hice bajar del bus. No soy capaz de ver a una persona agrediendo a un niño, no soy capaz. Entonces tenemos que volvernos eso, unos leones frente a salvaguardar el de nosotros y el ajeno y el que está en la iglesia y el que está en la calle. Los niños son niños y a ningún niño le puede suceder absolutamente nada. ¿Saben por qué? Porque cuando uno agrede a un niño, jamás volverá ese niño a ser el mismo. Y Sí. eso es muy terrible cuando uno le daña la vida a un niño. Eso no Ujú. tiene, mejor es que se ponga, como dice la palabra, algo en el cuello y se tire por allá en el mar, será. Porque Muchas gracias. es terrible. Sí. Y estos temas hay que trabajarlos dentro y fuera y en nuestros hogares, con nuestros hijos, lo que está diciendo el pastor. Es un enorme antídoto cuando nosotros trabajamos desde muy pequeño con nuestros niños para que aprendan a defenderse, para que identifiquen claro, para que tengan claro lo que es la sexualidad, porque eso hace también niños sanos. Entonces, y en su tiempo, todo tiene su tiempo. Yo creo que hay que esforzarnos por hacer un trabajo y estos tiempos que están tan rápidos y con tanta información y con tanto que uno puede apreciar. Y los niños, diga usted, con un celular, con un televisor, que lo mueven, ellos mueven mejor los celulares que nosotros, donde hay tanta información y todo ahora tiene que ver con sexo. Pues imaginémonos nosotros todo lo que hay que trabajar y hacer para que nuestros niños tengan la capacidad para identificar y para poder tomar decisiones, porque la vida es de decisiones. Entonces, es un tema muy bueno, Bueno, gracias, realmente Pastora. bueno. Gracias, Entonces, hasta mamita. ahí. Listo. Gracias. Tenemos dos más en los aportes que sean corticos porque el tiempo se nos fue, son las 8:35. La meta era 8:30. Entonces vamos a darle la oportunidad a los dos que faltan y con eso entonces vamos cerrando. No se olviden, por favor, diligenciar el formulario. Gracias. María Rosa de Ibagué, la Sí, escuchamos. sí, buenas noches. Buenas Lo noches. que nos habla el pastor, pues ya lo conocemos, ¿no? En la Biblia hemos leído mucho del perdón y eso, pero a veces no con el imperativo que nos hablan hoy. A veces dejamos pasar el perdón como que no es tan importante. Y lo que aprendí hoy, las dos caras del perdón, dejar pasar por alto y mostrar gracia, sobre todo en mí, ¿no? Primero yo, tengo que perdonar para poder hacer eso. La pregunta para el pastor es, ¿esas dos caras
tiene que ir, o sea, deben de hacerse las dos caras para ver un verdadero perdón para mí y para los demás. Yo creo que el perdón es integral, el perdón incluye las dos cosas. Lo que sucede es que a veces no tenemos la oportunidad de manifestar esa gracia, porque a veces el ofensor ya no existe, a veces ya no tenemos contacto con esa persona que nos hizo daño, a veces la persona no está interesada. Hace poco precisamente hablaba con una chica ya adulta y que tiene un hijo y ella estaba sufriendo de unos dolores en su vientre, pero los médicos no encontraban absolutamente nada que le tuviera físicamente y ella misma llegó a la conclusión de que el dolor que tenía era a causa emocional por un abuso que había sufrido en su infancia. Ella, conociendo mi caso, me llamó para buscar ayuda, pero ella no vive en Colombia, desde otro país estábamos en contacto y estuvimos trabajando el perdón así a larga distancia. Y ella había escrito una carta para su victimario, una carta llena de rabia, una carta muy fuerte que le quería mandar y no sabía cómo mandársela. Ella me la mandó para pedirme consejos si se la podía hacer llegar a él. Y cuando yo vi esa carta, le dije, mira, está bien que tú la hayas escrito porque has podido exteriorizar todo eso que tenías en tu corazón, pero te aseguro que no le va a hacer nada bien que le llegue a él, porque él no está interesado. Conozco a la persona también y él no está interesado. Es posible que él escuchar esa carta podría más bien revictimizarla, dependiendo de la respuesta que le diera. Así que estuvimos trabajando personalmente y ella pasó por ese proceso de perdonar, digámoslo así, con AFIEMI, con sencillamente descargarse de lo que ella llevaba y ella ha podido manifestar su descanso e incluso desapareció el dolor que tenía en el vientre y está viviendo un momento de paz por haber manifestado ese perdón en esa cara no más, pero muchas veces cuando tenemos la oportunidad de ese encuentro o cuando incluso el victimario es parte de la comunidad también, parte de la familia, muchas veces si tenemos la oportunidad de manifestar gracia también, yo creo que es integral, es la necesidad que tenemos a veces es integral, pero como insisto, el AFIEMI me da descanso a mí y Carizoma le da descanso al victimario para abrirle espacio para el arrepentimiento. Bonito. Gracias, profe. Muy bonito, gracias. Sí. Bueno, seguimos con el último aporte. Creo que dice Vivos. Creo que es el de Luz, el de Riohacha. ¿Eres tú? La persona que sigue, que está levantando. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bueno, tengo, o sea, un pequeño aporte. O sea, fue algo que viví yo cuando estaba niña. Viví tres partecitas de abuso, pero yo no lo conté. Nunca le dije a mi mamá, nunca le dije a mi papá. Yo, mi papá me mandaba de muy pequeña a vender bollos en la calle y yo salía con mi ponchera a vender los bollos. Mi mamá, como ella trabajaba todo el día, y a mi papá yo le tenía miedo porque él nos pegaba fuerte. Él era un papá maltratador, él nos pegaba. Entonces, bueno, una vez llegué a una casa, ese señor me compraba los bollos y él trató de jalarme y meterme para adentro. Pero bueno, no lo logró. Yo como pude me le zafé y me fui. Después también en una tienda, otro hombre que yo también llegaba ahí, él me compraba bastante. Y como él me compraba bastante, yo llegaba y le vendía. Pero también hizo lo mismo. Quería tocarme. Como yo ya tenía 16 años, pero ya se me los cenitos, pero todavía no me había desarrollado. Me faltaba todavía. Entonces, él trató de tocarme y eso. Y yo de ahí entonces no fui más a esa tienda
tampoco pasé más por donde el otro señor. O sea, yo les tenía miedo, más nunca pasé por ahí, no fui. Y también un joven, como estaba diciendo el pastor ahorita, que también ¿cómo es? Uno de niño y eso juega con otros, ¿verdad? Entonces él me subía acá en la espalda, pero era para tocar mis partes. Pero yo estaba pequeña, entonces yo le cogí miedo. Y ya yo cuando lo veía, yo me escondía, eh, no trataba de no coger por donde él estuviera. Ese muchacho nos hacía maldad. Él, si nosotros hacíamos casitas y eso, él no las quemaba. Y yo le tenía mucho miedo. Pero nunca dije nada, yo me quedé callada, nunca. Es más, yo crecí y nunca dije nada de eso, me quedé callada. Pero era de pronto también miedo a mi papá, porque mi papá también cuando peleaba con las personas era muy agresivo y eso. Entonces, no, yo guardé silencio y no, me quedé callada. Ese era lo único que tenía para decir. Y el mensaje creo que es para todos, no quedarse callados. Tenemos que hablar. Sí, muchas gracias, hermana. Sí, tenemos que hablar. Muchas gracias. Bueno, es un tema bien profundo que toca la fibra de nuestros corazones. Bueno, y con ese ánimo, sabiendo de que tenemos en nuestras manos la Biblia, que es poderosa para transformar corazones y llevar esperanza, entonces vamos a continuar. A nombre de la Fundación EduPaz, agradecemos a todos y cada uno de los que se han hecho presentes en este conversatorio. Agradecemos al pastor Nelson también por generar un espacio muy humano, ¿no? Muy fraternal también, al contar su historia de vida, y cada uno de los participantes también, que con libertad han comentado su historia de vida. Muchísimas gracias. Creo que podemos alcanzar un espacio de conversar, comentar y por qué no decir también exteriorizar nuestros sentimientos acerca del perdón, de cómo miramos o cómo vemos estas realidades. Muchísimas gracias. Seguiremos desarrollando espacios desde EduPaz, ahí en compañía con la denominación de Iglesia Hermanos Menonitas, que también vienen en este proceso. Muchas gracias. No sé si el pastor quiere decir algo para cerrar. No, agradecerles a todos este espacio y animarles en la posibilidad siempre. El perdón es una decisión, el perdón es una actitud, el perdón es posible, es muy importante, el perdón es posible, pero separados de Dios, nada podemos hacer. Bien, muchísimas gracias. Rodolfo, para cerrar. Agradecerles a todos por conectarse, Dios les bendiga y que puedan replicar esto en sus comunidades, en sus iglesias y que no nos quedemos callados. Dios les bendiga. Amén. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Gracias también por diligenciar el formato. Dios les bendiga. Muchas gracias. Bendiciones para ustedes. Amén. Hasta luego. Buenas noches. Un gusto haber compartido. Hasta luego. Chao, chao. Hasta Dios les bendiga luego. grandemente. Amén. Muchas gracias. A ustedes también. Bye, muchas gracias. Chao, feliz noche. Chao, chao, chao. Bendiciones. Chao, Muchas gracias a gracias. los organizadores. Gracias. tema, muchas gracias. Dios bendiga a todos. Amén, amén. Gracias a ustedes. Chao, Ramón. Gracias, pastora. Gracias a todos. Sí, Bye, mami. gracias. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Chao. Bye, bye. Chao. Gusto en chao. verte, Jenny. Elizabeth, ¿qué? ¿Quién habló ahí? Gusto en verte. Pastor Ramón. Hola. Muchas gracias. Chao, chao. De Cali le habla Linda. Ay, escuchando. No sé qué pasa. Dios te bendiga. Saludos a Hola. Dios los bendiga. Que no. Amén. Que Que descansen.
Gracias, lo mismo. Bye. Ay, Bueno, vamos a cerrar entonces. Dios les bendiga, que descansen. Un abrazo. Chao, chao. chao, chao.